La campaña electoral ha sido muy reñida en el Estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Pero al final, los cristianodemócratas de la canciller Merkel se han impuesto claramente a la ultraderechista Alternativa para Alemania. Los votantes han optado por un claro posicionamiento. Una gran mayoría de nuestros ciudadanos ha dicho que no quiere verse de ningún modo asociada con las tres letras AfD, y esto me hace muy feliz. Muchos aquí en Sajonia-Anhalt, un estado federado relativamente pobre, pensaron que AfD iba a ganar. Durante meses la formación se benefició del descontento con el gobierno por la pandemia y endurecieron su discurso anti-inmigración. Sin embargo, los resultados de este domingo indican que AfD podía estar debilitándose en sus principales bastiones. No está mal, estamos contentos con el resultado. Y debo decir que para mí es importante que hayamos recuperado a la clase obrera. El partido a la izquierda ha perdido apoyos y los trabajadores nos han votado. Estoy muy contento con el resultado. Si bien Sajonia-Anhalt es un land pequeño, la victoria de la CDU da un necesitado impulso al líder federal de la formación, Armin Laschet. Tiene que superar varios obstáculos, como el desafío de los verdes que lideran las encuestas. Si lo consigue, Laschet obtendría el más preciado premio: reemplazar a Angela Merkel en la Cancillería de Alemania. Bien, dando seguimiento a las elecciones en Sajonia-Anhalt se encuentra nuestro analista político Emilio Vinagre, quien se encuentra en la capital, Magdeburgo. ¿Qué tal, Emilio? Un gusto saludarte. Bueno, ya lo decíamos, parece que la CDU de Angela Merkel logró imponerse con una clara ventaja. Supongo que estarán bastante aliviados. Pues efectivamente, porque estas elecciones aquí en Sajonia-Anhalt eran las últimas elecciones, el último test electoral antes de los comicios federales del próximo mes de septiembre, y las encuestas no eran las más favorables, podríamos decirlo así, para los cristianodemócratas en los días y semanas previos, y por lo tanto, por supuesto, es un alivio para el partido y también en primera persona para el candidato a la Cancillería, Armin Laschet. Es cierto que la victoria de la CDU aquí no es una victoria en clave federal al 100%, es una victoria, obviamente, también responsabilidad del primer ministro de Sajonia-Anhalt, Rainer Hasehoff, que lleva gobernando aquí ya más de 10 años, pero por supuesto es un tanto positivo para el partido haber dejado atrás como segunda fuerza y muy distanciada, más de 15 puntos, a la ultraderecha de Alternativa para Alemania, y sobre todo ver cómo partidos como los socialdemócratas o el Partido Ecologista de los Verdes, que van a disputar de alguna manera, sobre todo los verdes, esa posición de privilegio de cara a las elecciones de septiembre, pues han quedado muy rezagados por debajo del 10% en los votos. Emilia, hablábamos de esa preocupación que genera en general la Alternativa para Alemania para muchos alemanes. A pesar de que no ganaron en Sajonia-Anhalt, siguen pisando fuerte, eso sí. Pues sí, efectivamente, estamos hablando de más de un 21% en votos, es algo menos, aproximadamente entre un 3 y un 4% menos que en las elecciones de 2016, pero sigue siendo un porcentaje destacado. Está claro, por supuesto, que es un alivio para todos, podríamos decirlo así, el hecho de que no hayan sido la primera fuerza, como apuntaban algunas de las encuestas previas, podrían haber superado a los cristianodemócratas de la CDU, al Partido Conservador de la canciller Merkel, pero en todo caso, aunque sigue siendo más de un 21% en votos, un porcentaje muy significativo, muy destacado, hay que ponerlo en el contexto de una región, la de Sajonia-Anhalt, que tiene, no es representativa del todo, podríamos decirlo así, desde el punto de vista político y social con respecto a Alemania. Es una región muy poco poblada, apenas 2.200.000 habitantes, y una región que en definitiva forma parte de la antigua República Democrática del Este, las regiones del este del país que tradicionalmente pues han venido votando a la extrema derecha, a la ultraderecha en los últimos comicios. En todo caso, Alternativa para Alemania de cara a las elecciones de septiembre no va a contar previsiblemente con un 21%, más de un 20% de los votos, sino se mueve actualmente en una horquilla entre el 10 y el 12% en intención de voto. Emilio Vinagre, siguiendo las elecciones en Sajonia-Anhalt para nosotros. Muchísimas gracias por este análisis.